En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vihunecha. Yisa Adonai pana elecha ויעשה לך שלום. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Hashem Emet. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que son algunos errores, diría yo horrores de traducción, que cambian todo el significado de la escritura cuando uno, ¿verdad?, desconoce las deficiencias, ¿verdad?, de las traducciones. Aquí no vamos a atacar, ¿verdad? No estamos atacando a nadie en particular. Solamente estamos haciendo un estudio objetivo y crítico de algunos textos que realmente cuando usted los va analizando forman un sinnúmero de doctrinas que son sacadas de estos textos cuando realmente no necesariamente es lo que dice la escritura, porque no se está considerando el contexto en que fue escrito el pasaje bíblico. Y tenemos que considerar sobre todo el contexto. El contexto lo que da es la forma de pensamiento de ese evento en particular cuando se da en la escritura. Y esto es importante porque si yo tomo un texto aislado de la escritura, de diferentes partes de la escritura, y lo voy sacando y los voy uniendo y los voy poniendo en una forma lineal, estoy creando una escritura nueva, porque la saqué de contexto. Estoy haciendo, por así decirlo, otro libro sagrado, basado, ¿verdad?, en lo que la ideología de cada individuo. Y vamos a hablar hoy de un tema sumamente interesante, y es de la traducción bíblica que se encuentra en Primera de Juan. ¿Qué tenemos que decir de esta escritura? Esta escritura tiene unas particularidades, y es que hay partes en esa escritura, en algunas versiones, no en todas, que realmente fue añadida. Es una forma de interpolación donde el escritor añade una forma de pensamiento, su forma de pensamiento. Y sé que se nos ha enseñado a través de toda, ¿verdad?, nuestra vida, porque yo soy nacido y criado en el Evangelio. Mis dos abuelos fueron pastores, mi papá fue pastor, ministro, todos ellos. Pero cuando yo analizo lo que ellos enseñaron, debo de entender que faltaba mucha información para ellos poder llegar a una comprensión clara de lo que decía la escritura. Y créame que la mayoría de las teorías y teologías bíblicas, muchas de ellas se desarrollan bajo unos pensamientos de la antigüedad, porque la mayoría son pensamientos de la antigüedad de diferentes personas. La misión de este canal es motivarlos a todos los que escuchan a que busquen información, a que se instruyan de alguna manera para que puedan tener una mente clara. Ellos hicieron todo lo posible dentro de los conocimientos que tenían, pero nosotros no tenemos excusa en la era de la información. Nosotros estamos en la era de la información y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la información, porque si nosotros sabemos que dentro de las traducciones bíblicas hay errores de traducción, porque el problema que hemos tenido siempre es que todas nuestras instituciones a las cuales hemos pertenecido
de alguna manera, no se atreven a hablar de las cosas que son realmente importantes. Y entonces deciden de oídas establecer sus puntos doctrinales, y no necesariamente es la forma correcta de establecer puntos doctrinales dentro de la Escritura. Aquí, repito, aquí no estamos atacando a los hombres que en algún momento traducen la Biblia. Este canal es un canal objetivo. Lo que sí somos enfáticos es que nosotros tenemos la responsabilidad de indagar, investigar y escudriñar. Si nosotros no tenemos esa responsabilidad o no nos interesa, pues entonces nosotros no queremos saber la verdad. Pero la verdad hay que buscarla. Quiero decirle que todos los hombres de la antigüedad, de los primeros siglos, que establecieron, ¿verdad? Inclusive las traducciones que fueron a petición del Papa, ellos hicieron, ¿verdad? Dentro de sus conocimientos, traducen y hacen lo que ellos entendían que era pertinente. Porque quizás muchos no estaban viendo la importancia de lo que se estaba haciendo. Y además, el daño que puede causar una mala traducción a mucha gente. Nosotros no somos culpables de recibir esa información. Quiero que sepan que estaba incluido dentro del plan del Eterno. Esto no se da por casualidad, que estas traducciones bíblicas lleguen a nosotros. No se da por casualidad, porque los tiempos del Eterno son perfectos. Los tiempos del Eterno ya está todo determinado, programado, cómo van a suceder en cada época o en cada estación. Porque mucha gente ataca, ¿verdad?, las traducciones bíblicas, pero ciertamente han sido de alguna manera un beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque recibimos unas bases que quizás no están del todo correctas, ¿ves? Ahora nosotros, con las herramientas que tenemos, a través de todo lo que hay, ¿verdad?, de información, podemos analizar el texto más antiguo y buscar el significado real de lo que está diciendo esa escritura. Porque muchas veces no sabemos lo que dice la escritura. O malinterpretamos lo que dice la escritura por el simple hecho de que no tenemos el desconocimiento. Y hay mucha gente que dentro de las mismas congregaciones no les gusta. No les gusta estudiar la Biblia. Sabe que lo más importante, usted puede orar, usted puede ayunar, y todo eso tiene un peso delante de él. Créame. Pero lo más importante es el estudio de la Torá, el estudio de la Escritura, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque si no hay Escritura, si no hay conocimiento, si no hay entendimiento de la Escritura, los ejercicios que podamos estar haciendo pueden ser golpes al viento. Y es importante que sepamos la importancia del estudio de la Escritura. Y nosotros en este canal nos dedicamos a indagar, investigar y analizar la Escritura bíblica. Quiero decir también que yo no soy pastor, no soy ministro. Esto yo lo hago, ¿verdad?, porque el Señor me dio el mandato para hacerlo. Y tengo que impactar particularmente a las personas que están dentro de las congregaciones. Porque el Señor me dijo que iría delante de reyes, príncipes y sacerdotes. Y debo de entender que son personas que tienen ya una base de conocimiento para que ellos puedan, ¿verdad?, de alguna manera ir haciendo corrección, tikkun, de aquellas cosas que realmente no están fundamentadas en la Biblia, que están realmente basadas en unos criterios particularmente, ¿verdad?, de algunos hombres, y no necesariamente es el pensamiento bíblico y mucho menos el pensamiento hebreo. Y vamos a analizar hoy el capítulo
de la primera carta del Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 7. ¿Qué tenemos que decir de esta escritura? Lo primero que vamos a ver aquí es por qué se añade un versículo completo. Hay traducciones bíblicas que añaden un versículo completo. Y vamos a empezar con la más popular de todas las versiones. Yo tengo la Reina Valera 1960. La Biblia clave es una Reina Valera de 1960. Y yo la uso, ¿verdad?, por motivos de estudio. Y vamos a leer de ella el capítulo, del capítulo 5, del 6 al 8. Y dice así la escritura: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Eso es lo que dice la Reina Valera. Aunque la Reina Valera tiene esa expresión de esos versículos que utilizamos, en la Biblia Pechita habla diferente. Vamos a leer para poder comparar los textos de las dos traducciones. Créame, todas las traducciones tienen errores. Todas. Aquí estamos, ¿verdad? Somos objetivos y vamos a utilizar, ¿verdad?, todas las herramientas para que usted pueda tener un poquito de claridad a la hora de interpretar el texto y ver que realmente son las bases de algunas doctrinas bíblicas. Dice así: el Espíritu da testimonio acerca del Hijo. Ese es el título que tiene en la Biblia Pechita. Y dice así: este es quien vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque Él es el Espíritu de verdad. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, cuánto más el testimonio de Dios, que es mayor. Y este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Este versículo que acabo de leer al final, se requería que para validar cualquier juicio o cualquier situación de juicio que iban a hacer los jueces de Israel, tenía que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Argumentar para poder llevar el juicio. ¿Por qué es importante eso? Porque ese es el contexto en que se está hablando esa escritura. Si usted nota en los dos capítulos, los dos versículos que leímos, uno menciona que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son los testigos. Sin embargo, escuche bien, en la Biblia Pechita no aparece ese versículo, y en otras Biblias tampoco aparece, otras versiones. Estoy usando solamente dos versiones. Pero este canal, como he dicho antes, para que usted busque y vaya indagando sobre todas las traducciones, etc. Y usted va a ver ahí claramente que el versículo no se encuentra.
Es interesante porque el versículo en el libro de Antonio Piñero, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario, esto es un libro excelente, de mucha información histórica. Antonio Piñero es uno de los hombres más reconocidos, de los más reconocidos a nivel mundial. Muchísimos volúmenes de diferentes, ¿verdad?, temas, pero particularmente él se ha concentrado en el estudio de Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, el Nazareno, que fue un hombre que existió y da la documentación. Aparte de eso, él tiene las guías para entender a Pablo. Este hombre es muy, diría yo que es una eminencia, y de verdad que lo admiro mucho, porque él puede ver en una forma objetiva lo que está escrito. No lo ven con una mente religiosa, porque él lo ve desde un punto científico. Y yo les recomiendo esos libros de Antonio Piñero, porque de verdad que es bien interesante. En cuanto a eso, un comentario, ¿verdad? En el capítulo dice: el espíritu, el agua y la sangre, los tres convergen en uno. Esto quiere decir que los tres están para una sola cosa. Que los tres están para una sola cosa. Y el Espíritu particularmente viene a confirmar que Yeshua es el Hijo de Dios. Pero mire qué curiosidad, porque ahí está hablando de la naturaleza del Mesías. Porque el hecho de que los tres obran para el mismo propósito, que está dando testimonio específicamente del Mesías, y está hablando de la naturaleza del Mesías. Esto es bien interesante, créame. Porque Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, vino a este mundo mediante agua y sangre. Y no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Y los tres son testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo en que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. Pero no que vino solamente por agua. Esto tiene una implicación. El agua, dentro de la cultura hebrea, tiene una implicación mucho mayor de lo que la gente piensa. El agua representa la palabra del Eterno. Escúcheme bien. La palabra del Eterno, la Torá, el agua. La que nos limpia, nos purifica y nos santifica por medio de esa palabra que el Eterno ha dado. Y aquí está diciendo que el Mesías, su naturaleza, era una naturaleza humana, y eso es lo que está dando testimonio el Espíritu Santo. Porque los tres están de acuerdo en eso. Porque tenía que haber más de 2 o 3 testigos para afirmar o validar algo. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque todo aquel que diga que Yeshua vino en espíritu, que no vino en carne, está descualificado dentro de la doctrina bíblica, porque él vino en carne. Todos aquellos que quieren hacer ver que el Mesías, escúcheme bien, es Dios mismo encarnado, tiene un problema muy serio. Porque aunque el Mesías cumple la misión redentora como Goel, como Salvador, como Redentor, sabemos que entonces el Padre es
que obra a través del Mesías para traer el mensaje del Mesías o la enseñanza del Padre a través del Mesías, que lo que implica es que nosotros recibimos un mensaje de parte del Eterno por medio de un ser humano, de Yeshua HaMashiach. Porque todo aquel que diga que Yeshua HaMashiach no vino en carne, está cometiendo un error craso. Porque el Espíritu lo que hizo fue que vino el Mesías, el Espíritu del Eterno, habló a través del Mesías, como lo hace con cada uno de nosotros. Escúcheme bien. Mire la analogía que estoy haciendo. Cuando usted y yo decimos que tenemos un mensaje de parte del Eterno, es porque de alguna manera el Eterno nos ha dado un conocimiento de algún asunto. De esa misma forma operaba el Espíritu del Eterno sobre el Mesías, a una forma mucho más elevada, a una forma mucho más extraordinaria, por la conexión que él tenía con el Padre. Pero nosotros que somos, ¿verdad?, personas que nos esforzamos, ¿verdad?, porque dice la Escritura que Yeshua no cometió pecado. Eso dice la Escritura. Yeshua no cometió pecado. Nosotros hemos pecado. Y hablé del concepto, ¿verdad?, de lo que era el pecado original y de lo que era la inclinación al mal, que son dos conceptos que se han confundido, y la inclinación al mal no quiere decir que es pecado. Todos nacemos con esa inclinación. Pero nosotros decidimos si practicar el pecado o no practicarlo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Que el Espíritu es el que da testimonio de que Yeshua fue el enviado del Eterno, ¿verdad?, como Goel, como representante para hablar en nombre del Eterno, donde se aplica el poder legal, que ya lo hablé antes también. Y ahí usted va a ver claramente que el texto que se añadió en muchas versiones o en algunas versiones, ese texto realmente no está en los textos más antiguos. O sea, eso es una forma de interpolación, o es una interpolación que hace el escritor, o no el escritor, el traductor, de alguna manera, para poner su punto de vista dentro de la Escritura. Y esto nosotros lo tenemos que saber, porque por eso es que la Escritura dice oírlo todo y retener lo bueno. Y si alguien cree que hay algún error, realmente es en cuanto a las traducciones. Si hay una contradicción, es en las traducciones, o porque alguien quiso torcer la Escritura para decir algo que ellas no dicen. Y eso lo tienen que tener bien, bien claro. Nosotros tenemos que estudiar y escudriñar la Escritura. Y como dije anteriormente, el hecho de que la Escritura haya venido con errores no es culpa nuestra. Pero nosotros somos responsables de investigar e indagar. Porque la doctrina de la Trinidad, ese es un texto fundamental para decir que existe una Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran personas, escúcheme bien, independientes, individuales. Y eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Como si hubieran personas individuales. Una vez que usted comienza a decir que son tres personas y el concepto de persona que nosotros tenemos es que cada persona es un individuo, estamos hablando de más de uno. Y eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Porque dentro de todos los conocimientos de todos los hombres que vienen arrastrando desde los primeros siglos, desde el primer siglo para acá,
Se ha discutido de todo tipo de doctrina, dogma y todo lo relacionado. Y ha habido siempre discusiones y ha habido contrariedad en muchos temas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decir las cosas como son. La mayoría de los teólogos serios no aceptan la palabra persona dentro de la Trinidad de la que ellos hablan. Y eso es un punto muy importante. Ellos pueden hablar de diferentes manifestaciones, etcétera, pero no se atreven a decir que son personas, la mayoría de los teólogos serios. Y cuando usted analiza eso, pues entonces tiene que tomar eso con mucho cuidado. Porque podemos entrar en un terreno de abodá zará, en un terreno de idolatría, en cruzar la línea de la idolatría. Y eso es bien peligroso delante del Eterno. Porque yo, Adonai, dice él en su palabra, yo el Eterno soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Ay, mi alma te adora, Padre, porque Él estableció todo lo que está en la Escritura para que nosotros indaguemos e investiguemos, no para conformarnos con lo que está ahí y leerlo apresuradamente sin tener un análisis serio de lo que se está diciendo. Y eso lo tenemos que ver en la perspectiva correcta. Porque el Eterno es uno. Como dice el Shema de Israel. Y el Mesías dijo que no era tan solo uno, era único. O sea, único es como usted es único. No hay otra persona que tenga el ADN que usted tiene idéntico. No lo hay. Porque el Señor diseñó al ser humano con un sinnúmero de facultad y de habilidades, inclusive en nuestros genes. ¿Cómo es posible que cada espermatozoide, por así decirlo, tiene un código diferente, genético? Tenemos quizás algunas cosas, pero no somos idénticos. Y eso lo tenemos que tener claro también. Que el Señor dotó al hombre con muchas capacidades. Y mucho más, dotó al Mesías. Quiero tocar otro texto. Vamos a tomar otro texto que se encuentra en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Hace una gran diferencia los dos puntos que cierran el ciclo de la oración. En este capítulo vamos a ver esos dos puntitos que usted ve en la Escritura que cierran el pensamiento o cierran la oración, y después, para darle énfasis a lo que prosigue después de esa expresión. Es sumamente interesante esto. Hace una gran diferencia a la hora de traducir la Escritura. Mire cómo dice. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a buscar en la Biblia versión israelita nazarena del año 2018. El mismo versículo. Preste mucha atención. Vamos a leer 23:43. El 23:43 dice, entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, dos puntitos, conmigo estarás en el paraíso. Esos dos puntitos en una Biblia lo tiene después que dice te digo.
le ponen los 2 puntos y otra la tienen después de hoy. Como si entonces dijera Yeshua, entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es lo mismo que decir, en verdad te digo, hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. No está diciendo que él ese día iba a estar con Yeshua en el paraíso. Porque claramente, hay otros versículos cuando se encuentra María con el Yeshua resucitado y le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Quiere decir que hoy no podía estar con él en el paraíso. Y eso es claro. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Él le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Pues entonces, cuando analizamos el texto, dice, entonces Yeshua le dijo, en verdad te digo hoy, 2 puntos, conmigo estarás en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando sea la resurrección. Cuando sea que el Mesías venga y resucite a los muertos. Ahí es que Él va a estar en el paraíso. Ahora todo el mundo está en espera. Está esperando que suene la trompeta final. La última trompeta. Y ahora digo yo, el que escuche, entienda. La última trompeta. Si usted va al Apocalipsis, va a saber cuándo es que suena la última trompeta. No voy a hablar de eso porque ese no es el tema. Pero estos pasajes que traje hoy o compartí hoy con ustedes es porque la intención es para que nosotros nos preocupemos, estemos preocupados realmente, genuinamente, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos, ¿verdad?, creyendo. Es importante saberlo porque esos pasajes, según hay, son cientos de errores de traducción a través de toda la Escritura. Cientos. Y uno tiene que coger la Escritura con cuidado para, como he dicho antes, ir sacando lo que es el relleno y quedarte con el núcleo de la Escritura. Nosotros tenemos que esperar la resurrección. ¿Cuándo será? A la final trompeta. Ahí será la resurrección y el levantamiento para vida de los que durmieron. Todo esto yo lo traigo para que usted lo examine todo y retenga lo bueno. Hay otros pasajes como el de Elías, que dice que los cuervos le llevaban alimento. Y todo el mundo cree que los cuervos eran los... Eso está en los libros de hermenéutica, porque cuando yo estudié hermenéutica, eso estaba en el libro de hermenéutica. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos creer así. Queremos darle la connotación milagrosa a todo, aunque no deja, ¿verdad?, de ser importante que 2 pueblos que no se trataban entre sí se ayudaran. Hay que ser claro en eso. Yo me acuerdo cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, en el libro de hermenéutica estaba eso, y yo lo leía y yo no dice, pero me hace difícil creerlo, porque yo también pasé lo mismo que pasa a la mayoría de las personas, que siempre tenemos el elemento milagroso en la mente. Que cómo era posible que unos cuervos le iban a traer el pan asado, la carne asada o cocida a Elías. Es un error masorético y no voy a entrar en eso ahora. Y es un error de traducción, porque las palabras en el hebreo se escriben comparativamente igual o casi igual.
Y, y cuando usted lo va mirando, se va a dar cuenta de que no necesariamente eso fue lo que dijo la Escritura. Dice que un grupo de personas se encargaron de sustentarlo. Es lo que quiere decir eso. Pero si usted quiere ver tener una idea milagrosa en todo lo que pasa en la Escritura, pues entonces usted va a ver unos cuervos que le van a llevar alimento, literalmente unos cuervos. Y eso no es lo que pasó allí. Pero eso lo dicen los mismos que te enseñan hermenéutica. Eso sí lo enseñan en los institutos. Y muchas cosas de estas, pues muchas instituciones religiosas que están ligadas a unos puntos doctrinales no las van a enseñar. Porque son los puntos débiles de ellos. Y ellos no pueden presentarse vulnerables delante de los seguidores de ese grupo de personas, ¿verdad? De esa institución. Ellos no se pueden mostrar vulnerables. Ellos tienen que presentar sus puntos como puntos fuertes doctrinales para que la gente pueda, ¿verdad? Creerles y mantenerse ahí. Pero cuando usted verá a través de todos estos videos que yo voy a seguir subiendo en diferentes temas, usted va a ver que hay cosas que no fue lo que se dijo en la Escritura. Y aunque todo, ¿verdad? Es a base de la evidencia que tenemos ahora, pero yo soy de las personas que, por ejemplo, me dejo llevar mucho por los filólogos que estudian, ¿verdad? El texto sagrado, el texto antiguo, aunque ellos no lo vean como si fuera un texto sagrado quizás, porque no sé cómo ellos lo ven, pero ellos lo ven de la mejor forma objetiva, no con una creencia particular motivado por pasiones de creencias particulares. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que uno, ¿verdad?, ser, ¿cómo le explico?, defensor de las posturas que uno entiende, sea malo. No es malo. Malo es, viendo la evidencia delante, no quiera, ¿verdad?, corregir, ¿verdad?, la postura. Cada cual, ¿verdad?, va a entender y va a aceptar lo que quiera aceptar. Lo importante es, aunque yo voy a ser bien honesto con esto también. Yo no creo que cuando el Señor venga, vamos a tener tú vas a tener que presentar una idea teológica o un título doctoral o en teología o lo que sea para poder entrar al reino. No creo eso tampoco. Hay que ser objetivo en esto. El hecho de que nosotros no entendemos las cosas no quiere decir que somos condenados automáticamente. De hecho, yo no puedo condenar a nadie. Eso no me toca a mí. El que quiera condenar a los demás, que lo condene. Yo no doy vida ni la quito. Eso le toca al Eterno, que es el que va a hacer juicio sobre cada uno de nosotros. El Señor, ¿verdad?, juzgará como Él entienda, porque Él es justo y verdadero. Porque eso es lo que dice el justo y verdadero. El que juzgará, dice la Escritura, que es el Eterno. Por medio de su Hijo hará juicio sobre todas las naciones. Nada, yo quise hacer un video corto de dos versículos. Hay muchos más testigos en la Escritura, pero por falta de tiempo, ¿verdad?, porque no quiero extenderme mucho en esta ocasión. Pero mi mayor enfoque era el capítulo 5 de Juan, de Primera de Juan, el versículo 7, que era un versículo añadido. Y en la mayoría de las Biblias está añadido, pero cuando usted busca más versiones, se da cuenta que el texto no dice eso. Lo dice el que la tradujo, ¿verdad?, el que quería establecer un punto doctrinal en la antigüedad de los primeros, ¿verdad?, después de los concilios que se establecen, ¿verdad?, los puntos doctrinales de la Iglesia Universal o la Iglesia Católica. Y quiso traer ese punto y añadir ese texto ahí. Porque aunque no hay garantía, escúcheme bien lo que voy a decir porque yo soy objetivo.
Así como no hay garantía en el texto antiguo que esté correcto, no hay garantía en el texto reciente que esté correcto. Pero basado, ahí es que entra el análisis de usted y entra el análisis mío. Usted va a la antigüedad, a la Torá, y busca qué dijo el Eterno de él mismo. Y cuando usted busca que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni nada, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, de lo que está en el agua. No te harás ninguna imagen para ponerla como tu Dios. Ni siquiera un hombre, ni un hombre tampoco. Y Yeshua HaMashiach fue el enviado. El Padre lo utilizó a él para traer el mensaje, transmitir la información del Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Pero Yeshua HaMashiach era un hombre. Y cualquiera que diga que no era un hombre, tiene un problema serio basado en la Escritura. Porque ahí es que se mide que los que dicen que solamente era el Padre que se hizo carne. Y eso hay que saberlo entender en su contexto. Porque esa expresión, voy a hablar más adelante de esa expresión, para que tenga una idea del capítulo 1 de Juan, es que lo que era una promesa, escúcheme bien, lo que era la palabra del Eterno, que había dado una promesa, que vendría un Goel, se materializó. Ese término, se hizo carne, quiere decir que algo que era solamente una pronunciación, una palabra, tomó forma y se concretó lo que se dijo en esa profecía o en esa palabra. Pero hay gente que lo quiere ver de otra manera. Pues yo no tengo problema con eso. Cada cual lo va a ver de la forma que crea, que quiera o entienda. Pero ese texto es bien profundo, porque ese texto trae mucha luz. Porque cuando usted lo ve de la forma que yo se lo estoy diciendo y comienza a leer todo el capítulo, el primer capítulo va a tener mayor claridad de lo que va hablando. Es como si yo dijera, fíjese, la promesa o la profecía o la palabra que el Eterno me dio se está cumpliendo. O sea, la profecía se cumplió. La profecía que se habló en la antigüedad por diferentes profetas se cumplió, se materializó, se concretó, por así decirlo. Voy a dejar el video hasta aquí. Quiero, ¿verdad? Agradecerle a todos los suscriptores. Una persona, una sola persona que escuche el mensaje y yo pueda, ¿verdad?, motivarlo a investigar, a estudiar y a escudriñar, es suficiente. Una sola persona. Porque esa va a impactar a otra persona en un tiempo. Y esa otra persona va a impactar a otra. Para que las cosas no nos tomen por sorpresa. Porque hay muchas cosas que no van a pasar como se han dicho a través de siglos. No van a pasar así. Usted sigue investigando, sigue indagando y sigue estudiando. Y usted va a ver con un poco de mayor claridad lo que está escrito. Que el Señor les continúe bendiciendo, que bendiga a sus hijos, que bendiga a sus hogares, su familia, sus amigos, que en todos sean prosperados, que la gracia del Eterno, el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh, los siga iluminando, los siga ayudando, los siga guiando a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Shalom.